Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender la segunda parte de esta reflexión sin traje de bodas. Pero no antes de hacer algunas especificaciones. Ya que en la primera reflexión de este tema dije que si la obra de este ministerio no toma ninguna consideración, ¿verdad? Pues mejor dicho, el amor no es compartido, pues como en toda relación, si no hay amor, pues no puede haber ningún matrimonio, ¿no? Entonces, como dije que pues cerraré la obra, me iré a otra parte, ¿verdad? Limpiaré mis sandalias, me voy a otra parte. Lo que quiero dejar claro, porque algunos de vosotros me habéis dejado mensajes y de algún modo preocupados, porque sí que tienen interés en conocer la obra de este ministerio. Quiero deciros que la idea no es de cerrar el canal, sino que los vídeos y el material que está en el canal permanecerá allí, a no ser que YouTube decida otra cosa, ¿verdad? Que sea independiente a mi voluntad. Ahora bien, ¿esto qué significa? Si en realidad el interés para esta obra sigue siendo tan escaso como hasta ahora, pues me veré obligado, no tengo otra opción, ¿verdad? No me dejáis otra opción, en que en lugar de dedicar todo el tiempo y todos los esfuerzos a este canal, pues yo tengo un otro canal que, como os comenté, tiene muchos más seguidores, tiene una obra específica, por lo tanto dedicaré recursos para otras cosas, trataré de aprovechar la inteligencia artificial, en fin, ya lo estoy haciendo de alguna manera, ¿verdad? Pero, en fin, la inteligencia artificial hoy por hoy requiere una inversión económica y visto lo visto, pues no os gusta ni mensajeros, ni profetas, ni perezosos, ni mentirosos, ni cosas por estilo. Este ministerio está condicionado por vosotros, en realidad. Porque para mí este año es un año horroroso. Algunos de vosotros estáis participando en el canal que tengo, Mi Huerta, y este año es un desastre, literalmente. Apenas anoche, muy tarde noche, anoche tuve que estar casi hasta las 2 de la noche tratando de llenar mi aljibe, que por alguna razón, por las lluvias que han tenido lugar estos días en España, pues más en el Amonte, pues parece ser que ha habido algo de lluvia y me llegó agua por el canal y arranqué las bombas y estuve pendiente del aljibe, que tengo un aljibe de 50 metros cúbicos aproximadamente, para llenarlo. Pero claro, esto llegará para 2, como mucho 3 semanas. No creo que llegue a 3 semanas porque en 3 semanas llegué a consumir 100 metros cúbicos de agua de grifo. Es decir, que es muy cara. Un metro cúbico me sale por 2,20 €. Por lo tanto, estamos hablando de unos 250 € en realidad, si no más, consumidos del agua del grifo, aparte de que me estoy arriesgando de una multa entre 500 y 6.000 € por consumir agua fuera de lo que es el necesario para la familia. Pero bueno, estas son cuestiones personales, ¿verdad? Entonces, si tenía algún tipo de recurso, he hecho todo lo que he podido para que mi familia pueda tener lo justo necesario, y ni así, porque mi huerta es un desastre. Y los que tienen el canal, están registrados en el canal de la huerta, pues lo saben, ¿no? Entonces, claro, este ministerio está condicionado por vosotros, así que como
como no hay amor, pues poco puedo hacer, ¿verdad? Entonces tengo que re, re, revisar los esfuerzos, el tiempo, ¿verdad?, que dedico para poder hacer que mi tiempo, tanto para mi familia como para el ministerio, pues sea lo más eficiente posible. Así que la idea no es cerrar el canal, sino dedicar mis esfuerzos para cosas que sean más eficientes. Por ejemplo, he soltado algunos capítulos, ¿verdad?, para ver cómo se reciben en el canal de la Biblia. Y pues no os gusta. Sin embargo, los he soltado en el otro canal y pues tienen otro recibimiento. He soltado reflexiones en el canal El último mensaje del cuarto ángel, muy poco interés. He soltado las mismas reflexiones en el otro canal y tienen éxito. Entonces, ¿qué haríais vosotros? Pues de eso se trata, mis amados. Y no puede ser que el vídeo anterior, donde se revela una verdad aplastante, diría yo, ¿verdad?, pues de 180 visualizaciones, 10 personas le den me gusta, luego hay un hijo de Satanás que cada vez que suelto un vídeo es entre los primeros que le dan no me gusta. A este sí que lo tengo localizado. Y luego pues de vez en cuando alguno pues viene con no me gusta. Bienvenida a la discrepancia. Los que son discrepancia, ¿verdad? Porque hay alguno que ya os lo dije. Reflexión tras reflexión tras reflexión, él viene con no me gusta. Pues este es un hijo de Satanás, lo tengo claro, porque es que no puede ser que no te guste nada, ¿no? Entiendo que es algo personal y ya os lo digo, ya sé quién es el que hace esta obra, pero en fin, si se puede llamar obra, ¿no? Entonces no puede ser que de 180 personas, 10 personas le den el me gusta y pues los demás se vayan desagradecidos, ¿no? Cosa que suele pasar bastante a menudo, ¿no? Esto me está diciendo que hay un grupo pequeño de personas que tienen interés en santificarse. Hoy vamos a ver de qué va esto, ¿no?, con respecto a los gentiles. Pero la gran mayoría no se están santificando, por lo tanto no comprenden. Y yo creo que la obra de este ministerio, todos aquellos que están buscando comprender la verdad, yo creo que no ha habido reflexión donde no se revele verdades que jamás escucharéis en las iglesias. Jamás. En fin, tal como veo, la obra no funciona, entonces me veo obligado a recolocar los recursos, ¿verdad? Mi tiempo, que es lo que tengo, para hacer algo que sea eficiente en realidad, ¿verdad? No busco los me gusta, no. Lo que estoy buscando es interés, que la gente tenga interés en comprender la verdad, que sea agradecida, ¿verdad? Y donde puedo encontrar yo cierta satisfacción. Yo creo que deberíais de poneros en mis zapatos y ver desde esta perspectiva qué haríais vosotros, ¿verdad? Veo canales que, bajo mi punto de vista, pues no le veo mucho sentido, y la gente allí a montones. Si eso es lo que os gusta, pues entonces yo sobro, ¿verdad? Terminaré pidiendo perdón por molestaros, por ocupar vuestro tiempo. Me retiro y pues tenéis el material en el canal. El día que entendéis ya me dejaréis algún mensaje. Entenderéis la obra o no que este ministerio ha hecho. Me retiro y ya está. Haré otras cosas que sí tienen tienen más interés, ¿verdad? En fin, vamos a tratar el tema de hoy porque no quiero ocupar vuestro tiempo, así que no os preocupéis, el canal no se cerrará, sino que lo que hay en el canal permanecerá y aportaré otro tipo de reflexiones, otro tipo de cosas, pero donde yo no explicaré nada. Os pondré con la inteligencia artificial textos, hablará
un ser que no es ni siquiera humano, no os explicará a nadie nada, sino lo que está escrito se presenta, pues gusta bien, no os gusta, ¿qué más da? ¿Verdad? Y ya está, porque en realidad el interés es casi nulo para este ministerio. Por lo tanto, una vez más pregunto, ¿qué haríais vosotros? El amor con fuerza no es amor, es otra cosa. Y yo no tengo ningún interés, lo recalco, ningún interés. Parece ser que algunos creen que me interesa alguno o algo de vosotros. Os estáis equivocando. Lo he dicho muchas veces, no me conocéis. Si vosotros creéis que yo vendo evangelio, estáis equivocados. Esto no ha sido, no es y no será mi planteamiento. Ahora, ¿el apoyo al ministerio? Pues dime qué ministerio funciona sin tener ningún apoyo. Empiecen ustedes una obra y luego cuéntame qué tal va. En fin, entremos en nuestra reflexión. Sin traje de boda, la segunda parte. Y antes de entrar en la reflexión, os he preparado un texto que necesitamos comprender. Es un texto de Lucas capítulo 4, versículo 18, que nos tiene que decir algo tremendamente importante. Que esto tendría que hacer temblar los cimientos de la iglesia, de la Odisea. Por eso está en apostasía. Por eso está desechada de la gracia. Porque fijaos lo que dice este texto. Cosa que mucha gente no comprende. Mucha gente piensa que Jesucristo y el Espíritu Santo son lo mismo. ¿Vale? ¿Qué es lo que dice este texto? Es de la Biblia, ¿eh? No estamos utilizando el Espíritu Profecía, no, un texto de la Biblia. ¿Qué dice el mismo Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuál Espíritu? ¿Cuántos espíritus hay? Cosa que mucha gente no comprende, mis amados. Escucho muchas reflexiones de mucha gente y además últimamente estoy empezando a quitarme de encima gente. Está claro que como no se tiene interés en la verdad, sino que algunos creen tener la verdad, entonces se quedan condicionados, ¿verdad?, por su propia mente y no comprenden. Pero a mí me encantaría a muchos de los que creen saber el tema de la divinidad, a ver si me explica alguien qué está diciendo Jesús aquí. ¿Jesucristo es el Espíritu también? ¿El Espíritu Santo? Pues ¿qué está diciendo Jesús aquí? El Espíritu del Señor está sobre mí. Creo que estamos tremendamente condicionados en poder entender. Y ya os lo dije en la reflexión anterior. Con la Biblia en la mano, con el Espíritu Profecía, mucha gente se perderá. De hecho, la gran mayoría. No porque lo digo yo, sino porque está escrito, porque eso es lo que tratamos de entender. Con la Biblia, con el Espíritu Profecía. Porque les falta lo fundamental. Y esto lo hablamos hoy precisamente. Hoy vamos a ver el tema. Hemos pasado de los judíos, vamos a pasar en el tema de los gentiles. Recuerden, la Odisea es de los gentiles, ¿verdad? El evangelio presentado a los gentiles. Por lo tanto, lo que hoy vamos a ver se solapa con la tercera reflexión que vamos a ver, con la Odisea, con este hombre que fue echado fuera de la gracia, ¿verdad? Y vamos a tratar de entender, así que necesitamos estudiar. Hago esta mención desde el principio para que podáis entender. Esta segunda con la tercera se solapan, aunque yo he dividido en tres partes para tratar de hacerlo ameno, ¿verdad? Tenemos que entender que es un todo en realidad. Esto se tiene que entender como un todo, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de cómo pasa el evangelio de los judíos a los gentiles. Ya hemos visto de por qué pasa de los judíos a los gentiles y hoy lo vamos a tratar de entender de nuevo, ¿verdad? Bien, dice, la tercera llamada, ahora sí que estamos en nuestra reflexión, dice, la tercera llamada a la fiesta representa la entrega del evangelio a los gentiles. El rey dijo,
las bodas están preparadas. Y vuelvo a recalcar, la Odisea ni se le ocurre pensar esto. Las bodas están preparadas. ¿Desde cuándo? Desde los judíos. Pero los invitados no eran dignos. Y es muy interesante decir, ¿por qué los invitados no eran dignos? Porque estaban en plena ignorancia. Los judíos no habían hecho su trabajo. Por lo tanto, esta gente, como nosotros dijimos, Dios tiene que empezar de nuevo la obra tal como lo empezó con los judíos. Sin embargo, aprovechando ya la información existente, es decir, el Antiguo Testamento, la historia de los judíos, aprovechando esta información, empieza la obra con los gentiles. Porque los gentiles no eran dignos. No podían participar de la boda del Cordero cuando eran totalmente ignorantes del Evangelio. Entonces, Dios empieza de nuevo la obra de educación, ¿verdad? Y dice, id pues por los caminos y a cuantos encontréis, invitad a las bodas. Invitad a las bodas. ¿Desde cuándo? Pues desde la primera venida desde la primera venida de Cristo, ¿verdad? Dice, los servidores del rey que salieron a los caminos, reunieron a todos cuantos hallaron, malos y buenos, eran una compañía mixta. Algunos de ellos no tenían más consideración por el dador del banquete que los que rechazaron la invitación. Dice, la primera clase invitada no podía permitirse, pensaban sacrificar ninguna ventaja mundana por asistir al banquete del rey. Y entre los que aceptaron la invitación, había algunos que solo pensaban en beneficiarse a sí mismos, venían a compartir las provisiones del banquete, pero no tenían ningún deseo de honrar al rey. Y aquí necesitamos entender, porque aquí están incluidos los mileritas y podríamos decir la primera generación de los pioneros, ¿verdad? Porque luego termina con 1888, cuando este hombre rechaza a Cristo. Por lo tanto, está echado fuera de la gracia, ¿verdad? Esto ya lo entenderemos parte en esta aquí, pero sobre todo en la tercera, ¿no? Dice, cuando el rey entró a ver a los invitados, se reveló el verdadero carácter de todos. A cada invitado al banquete se le había proporcionado un traje de bodas, era un regalo del rey. Al vestirlo, los invitados mostraban su respeto por el dador del banquete. Pero un hombre estaba vestido con su traje de ciudadano común. Y esto, ya lo hemos dicho, esto es la Odisea, la que rechaza caminar con Cristo en 1888. Dice, se había negado a hacer los preparativos exigidos por el rey. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Que la primera generación, aunque empezó a reformar lo que se había quedado sin reformar de Lutero, ¿verdad? No terminaron la obra del lugar santo. No terminaron santificarse en toda la verdad. Por lo tanto, cuando llegó el momento en 1888, ¿qué pasó? Rechazaron al rey. Dice, se negó a ponerse el traje que le había costado tan caro. ¿Cuándo este hombre se negó? 1888. Está hablando de la Odisea, queridos. Y esto no lo vais a escuchar jamás en ninguna iglesia. Jamás de jamás. ¿Cuándo se negó? ¿Cuándo le fue ofrecido? Dice, se había negado a hacer los preparativos exigidos por el rey. Estos son los pioneros. Se negó a ponerse el traje que le había costado tan caro. Ahora vamos a ver, porque eso es lo que nos va a enseñar en esta reflexión. ¿Cuál es ese traje? ¿De qué nos está hablando? ¿Cuál es esa preparación que nos hemos negado, incluido nosotros, en hacer, ¿verdad?, para poder participar de la boda del Cordero? Dice, así insultó a su Señor. ¿Qué pasó en 1888? Insultamos a Cristo. ¿Qué pasó? Se retiró. ¿Y dónde estamos? En ninguna parte. Estamos muertos. Cosa que mucha gente se niega siquiera a comprender. Porque claro, su evangelio es del lugar santo. Este es su evangelio del lugar santo. Y no se hacen la pregunta fundamental y básica. ¿Soy salvo? Si yo he insultado a mi Señor, ¿soy salvo?
Dice, a la pregunta del rey, ¿cómo has entrado aquí sin traje de bodas? ¿Quién es este hombre? Son los pioneros en el día de la expiación, en el día del banquete. Y con razón lo pregunta Cristo, pero ¿cómo estás tú en el banquete sin mi traje? Y cuando dice se le había proporcionado el traje, ¿qué es ese traje? Hoy tratamos de entender esta realidad. Es santifíquese en la verdad, es el Evangelio. Este es el traje, la comprensión del Evangelio que debe determinar sí o sí con la comprensión de Cristo es nuestra justicia. Él es este traje que Adán perdió en Edén y que nosotros necesitamos entender que lo necesitamos, que no lo tenemos, y que lo necesitamos. Esta es la conclusión a la cual tenemos que llegar una vez que nos santificamos en toda la verdad. Y esto se le exigía a los pioneros. ¿Comprendieron? No, por eso no entendieron quién era su justicia, que Cristo era su justicia. Por eso se negaron a ponerse el traje que le había costado tan caro. ¿Cómo vino este mensaje? Ni por el liderazgo, ni siquiera por la profeta. Dios envió dos mensajeros que la iglesia, el liderazgo, rechazó escuchar a Cristo mismo a través de la profeta. Por lo tanto, así insultó a su Señor y fue desechada. Nosotros no entendemos. Nos gusta cuando hablamos y decimos, no, los judíos fueron echados fuera de la gracia. Luego, los gentiles fueron echados fuera de la gracia. ¿Y la Odisea? ¿La Odisea qué? Hace lo mismo que hicieron todos antes, pero la Odisea no, ella sigue en la gracia. Es que no entendemos, queridos. Aquí, hasta este momento, está hablando de las instituciones. Las que ellas mismas han formado instituciones. Y la conclusión de qué pasó cada vez que se montó una institución, ¿cuál fue la consecuencia de esta realidad? El hombre tomó el control sobre el hombre y los hombres no quedaron sujetos a Cristo. Él es la iglesia, es lo que hemos tratado de entender con antelación, ¿verdad? Pero la pobreza cognitiva no nos ayuda a entender estas realidades. No somos capaces de montar el puzzle pieza por pieza, a excepción de unos pocos, porque, como os digo siempre, la idea no es insultar, sino la idea es revelar la verdad. Y no somos capaces de ver el puzzle montado pieza por pieza. Nosotros escuchamos, cada reflexión es una pieza, pero lo que no somos capaces a nivel individual, personal, es de ver el montaje del puzzle en una imagen completa. Nosotros no somos capaces de sumar todas las reflexiones y entender, o la palabra de Dios si queréis, y el Espíritu Profecía, y tratar de entender, pero ¿de qué nos está hablando Dios? Porque esto solo se puede hacer con su presencia. Y por eso digo yo, ¿tenemos el Espíritu de Cristo? ¿O tenemos un otro espíritu? Que a veces escucho declaraciones que se me ponen los pelos de punta. Mientras los maestros se presentan como santificados, como que han comprendido la verdad y que predican la verdad. Pero luego cuando escuchas qué dicen, entiendes que de ninguna manera es así, ¿verdad? Y cuando se presenta la verdad, pues se niega a escuchar esta verdad. ¿Por qué? Pues ¿quién es este hombre? Este hombre solo nos dice cosas y toda la iglesia y un montón de otros maestros que supuestamente han salido de la iglesia dicen otras cosas. Claro, John C. Waggoner. La iglesia y sus maestros dicen unas cosas, pero John C. Waggoner decía otra cosa. Y claro, la mayoría manda. La institución, el hombre sobre hombre, manda. ¿Quién es la iglesia? Cristo. ¿Quién camina con Cristo? Pues de 180 a 10. Metafóricamente, ¿verdad? Lo digo metafóricamente. Pero esa es la realidad. Por eso este ministerio no se comprende. ¿Por qué? Porque la gente no está santificada. La gente cree saber la verdad, pero no sabe que su evangelio es un evangelio adulterado. Adulterado.
casi en todos los puntos, por eso no se entiende lo que estoy presentando. Esta es la verdad. Y claro, esta vanidad personal que tenemos, es decir, tú eres el único que sabes, pues John C. Waggoner, ¿qué? John C. Waggoner, ¿qué? Eran los únicos que sabían y todos los demás no sabían. Titanes de la fe. Habían asentado doctrinas, principios a esta iglesia. No doctrinas, principios. ¿Qué pasa con ellos? Dios habló a través de John C. Waggoner. ¿Entendemos nosotros ese mecanismo? No lo entendemos. Nos resulta mucho más fácil. Entonces se hace a sí mismo profeta y no sé qué y no sé cuánto. Digo yo, vale. Yo vivo aquí donde estoy. No pasa nada. Cierro la persiana. Oye, busquen vuestros profetas. Id a comprar aceite de los maestros que tenéis. Que os cuentan el evangelio adulterado. Es que no entendemos los principios, queridos. De eso se trata. No se trata de nada. Nada otra cosa. Pero no queremos escuchar. Esa es la desgracia, ¿verdad? Y dice, ¿cómo has entrado aquí sin traje de bodas? Y fijaos lo que dice. Se condenó a sí mismo. ¿Qué le puedes decir a Cristo? Señor, pero yo soy la Odisea. Yo creo que lo tengo todo. Ya. Y Cristo en Apocalipsis 3 dice, yo estoy afuera. ¿Y quién está dentro? Porque algunos se molesta cuando dices, los demonios que tienen dentro. Este templo se queda vacío. ¿Qué dice el Evangelio? Cuando el espíritu bueno se retira, ¿cuántos vienen y ocupan este lugar? Pero si lo dice Gabriel tan alto y tan claro, nos enfadamos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque estamos santificados en toda la verdad? ¿O porque estamos con un evangelio adulterado? Si no está Cristo aquí, ¿quién está aquí? Nos lo dijo Jesús, lo que pasa es que no nos gusta esta verdad. Vuestro padre es Satanás. ¿Entendemos? No entendemos, ¿verdad? Y cuando se nos dice alto y claro, tampoco nos gusta. Pues yo hago mi trabajo, porque como os dije, yo no vendo evangelio. Yo trato de cambiar mentes, santificar el lugar santísimo, ¿verdad? Para que cada uno sea capaz de tomar sus decisiones, que haga la preparación que se requiere, que no perezca. Ya me contestaréis en el reino de Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Que os lo dije multitud de ocasiones, soy irrelevante. Mi pregunta es, ¿quién os cuenta estas verdades? ¿Quién más os cuenta estas verdades? Tan alto y tan claro. Que molestan. Ya lo sé. ¿Por qué me estoy quejando una y otra vez de la obra de este ministerio? Porque ya lo sé que os molesta. Claro. Pero ¿sabéis qué? Cuando el rey me preguntará a mí, oye Gabriel, te he dado una misión. ¿Qué hiciste? Señor, yo hice lo que pude. Porque amor sin corresponderse, pues no se puede. Y esto mismo lo hace Dios. ¿Qué hace Dios? Les invita al banquete y nos pregunta por traje. ¿Me amáis? ¿Me amáis? Pues tomen mi traje. ¿No lo queréis? Así insultamos al Señor. El Señor se retira. Si no me queréis, lo siento. Voy a buscar a otros. ¿Lo hago yo? Cuando digo que cierro la persiana, ¿lo hago yo? ¿O es como obra Dios? Cuando rechazamos al Señor, ¿qué hace? Se retira. ¿Vuelve? No vuelve, queridos. No vuelve. Os lo dije muchas veces. A vosotros esto os parece un juego. Pero es porque no conocéis a nuestro Señor. No se puede tener amor sin que sea correspondido. Yo puedo amaros, pero sois vosotros los que no os amáis. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? No, vengan en matrimonio con este ministerio porque lo digo yo. No. ¿No queréis este ministerio? Muy bien. Vamos a buscar a otros. Hay gente que no está en esta Laodicea endemoniada y que necesitan entender el evangelio. Lo vamos a ver por el texto. Laodicea, fuera. ¿Cómo has entrado aquí sin traje de bodas? Se condenó a sí mismo. ¿Quién? No,
¿cómo dices tú esto? Pero nosotros estamos en la gracia, claro. ¿Y las iglesias que no entraron en el día de la expiación? Están ahí, tú te vas en sus iglesias y escuches el mensaje del Evangelio, ¿verdad? ¿Pero qué nos dice el Evangelio? ¿Son salvos? Ah, pero nosotros somos una excepción. Nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana, que Dios no tiene, es que no tiene otra iglesia, no le queda otra, nos tiene que aceptar. Pecamos hasta que Cristo viene, cuando viene no tiene otra cosa, nos tiene que llevar al cielo. ¿Por qué no hay otra manera? Pues este es el evangelio del demonio. Y con este evangelio os vais a quedar aquí, se condena a sí mismo. Entonces el rey dijo, atado de pies y manos, llevarlos y echarlos a las tinieblas de afuera. Pero nosotros no entendemos esto. No, nosotros estamos en la luz. Cristo dice, estáis en las tinieblas de afuera. Las tinieblas. La Odisea dice, no. Nosotros tenemos la verdad, la Biblia, el Espíritu de Profecía, lo tenemos todo. Pues sigan con vuestros vendedores de aceite y ya veréis pronto qué pasa. Dice, el examen que el rey hace de los invitados al banquete representa una obra de juicio. Dice, los invitados al banquete evangélico, cuidado, porque el banquete evangélico y la boda del Cordero no es exactamente lo mismo. El banquete evangélico es santifíquese en la verdad, para poder llegar a la conclusión final, Cristo es mi justicia, y esto se recibe en la boda del Cordero. Esto es previo, ¿verdad? Dice, son aquellos que profesan servir a Dios, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pero no todos los que profesan ser cristianos son verdaderos discípulos. Antes de que se dé la recompensa final, debe decidirse quiénes son aptos para compartir la herencia de los justos. ¿Cuál es la herencia de los justos? El traje de Cristo. Dice, esta decisión debe tomarse antes de la segunda venida de Cristo en las nubes de los cielos. Antes. Porque cuando Él venga, su recompensa estará con Él para dar a cada uno según sea su obra. Dice, antes de su venida, pues, se habrá determinado el carácter de la obra. No lo sé si entendemos, queridos. El carácter de la obra que estamos haciendo. ¿Con qué espíritu caminamos? Pues con aquel espíritu tenemos la obra. Se habrá determinado el carácter de la obra de cada hombre. No lo sé si empezáis a distinguir ahora. Deja de referirse a iglesias y empieza una obra personal. Apocalipsis 18:4. Salí de Babilonia, pueblo mío, pueblo, individualidad de cada hombre, y a cada uno de los seguidores de Cristo, a cada uno de los seguidores de Cristo, es decir, Dios ha pasado de hablar a través del liderazgo, sino que habla personalmente. Esta es la obra del cuarto ángel, que iluminará la gloria, iluminará la tierra con su gloria, con su espíritu personal. Deja de hablar a través de líderes, instituciones. Habla personal. Este es el momento que yo os comentaba, cuando Dios dice, habéis tenido 6.000 años para demostrar que vosotros podéis vivir sin mi espíritu en esta tierra. Ahora os demuestro yo cómo vive una generación con mi espíritu, comprenderán el verdadero evangelio y vivirán tal como nos lo va a contar a partir de ahora. Que mucha gente ignora, porque ellos creen que pecan hasta que Cristo viene. Vamos a ver si Dios también piensa lo mismo. Vamos a ver si piensa lo mismo. Y ahora es cuando el cuarto ángel empieza su obra. Levantará una generación que no es la Odisea. Es del tiempo de la Odisea, pero no es la Odisea. ¿Por qué? La Odisea fue echada. Fuera, está fuera, en la oscuridad. Os lo conté, pero no queréis entender. ¿Verdad? Por tanto, empieza una obra personal, hombre a hombre. Esta es la iglesia de Cristo.
¿verdad? Y esta iglesia tiene que ser probada. Y lo vamos a entender por lo que nos dice ahora. Antes de su venida, pues, se habrá determinado el carácter de la obra de cada hombre, y a cada uno de los seguidores de Cristo se le habrá repartido la recompensa según sus obras. Según sus obras. Y os invito, queridos, que os hagáis la pregunta: ¿cuáles son vuestras obras? ¿Estáis caminando con Cristo? ¿Estáis apoyando la obra de Cristo? ¿O estáis apoyando la obra de aquellos que están echados fuera? Están fuera de la gracia, en la oscuridad. Y os digo claramente, no podréis decir absolutamente nada. Os habéis condenado a vosotros mismos, porque cuando Cristo os dirá claramente lo que acabo de explicaros, porque está escrito, aquí no habla Gabriel. Gabriel solo os ayuda a entender lo que está escrito. Cosas que nadie os va a contar. ¿Por qué? Porque necesitan de vosotros. Necesitan de vosotros. Vosotros sois los que los mantenéis allí para que os predique la apostasía. Os estáis condenando por vuestras obras. La recompensa es según vuestras obras. Así que piensen 10 veces antes de hacer algo, por muy poquito que sea. Porque seréis, os preguntará, recuerden, habrá unos que dirían: Señor, que en tu nombre hicimos tal. Señor dirá: no os conozco. ¿Por qué será? ¿Del qué grupo estaban? ¿De los que estaban echados fuera de la Odisea en la oscuridad? ¿O de los que se habían santificado y han hecho las obras que corresponden? Con Cristo, no sin Cristo, ¿verdad? Dice, la obra del juicio investigador tiene lugar en los atrios del cielo, mientras los hombres aún moran en la tierra. Las vidas de todos sus profesos seguidores pasan en revisión ante Dios. Todos son examinados según el registro de los libros del cielo, y de acuerdo con sus obras, se fija para siempre el destino de cada uno. ¿Cómo se fija el destino? Según sus obras. Pero yo ya lo sé, que este espíritu extraño os dice, este tío siempre a lo mismo. No. Este tío sí, es siempre a lo mismo lo que digo y pienso yo, y lo digo claramente. Mi pregunta es, ¿con quién estáis obrando y qué obra estáis apoyando? Esa es la pregunta. Y no lo digo yo. Y de acuerdo con sus obras se fija para siempre el destino de cada uno. No lo fijo yo. Da igual lo que digo yo. Lo fijáis vosotros con vuestras obras. Recuerden que se quedarán mudos, se condenarán a sí mismos. Eso es lo que dice lo escrito está. ¿Por qué será? Vamos a ver. Dice, el vestido de bodas de la parábola representa atentos aquí, el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. ¿Qué es lo que dice? El carácter puro, sin mancha, sin contaminación, que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. ¿Esta qué obra es? Es inevitablemente la obra del lugar santo, queridos. Es entender la verdad en todos sus aspectos. Porque está diciendo, el carácter puro. ¿Quién forma el carácter? La verdad, queridos. Santifíquese en la verdad. Quiten fuera toda contaminación de aquí. Y dice, el vestido de bodas de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. A la iglesia se le ha dado cuidado cuando dice a la iglesia de Cristo. Estamos hablando de una obra individual. A la iglesia de Cristo, no la Odisea, no confundan. La Odisea fue echada fuera. La verdadera iglesia de Cristo es conformada por aquellos que han quitado toda contaminación de aquí. Entiendan bien lo que trata de decir. Dice,
A la iglesia se le ha dado que se vista de lino fino, limpio y blanco. Dice, se le ha dado que se vista. ¿Qué obra es esta, queridos? La obra del lugar santo. Da igual que estamos en el día de la expiación. Nosotros primero tenemos que santificarnos. Tenemos que santificarnos. Es condición previa, sin discusión alguna. Condición previa, hay que quitar toda mancha, toda falsa doctrina, para poder participar del día de la expiación. Esto es una obra que sí o sí tenemos que hacerlo. Y dije, a la iglesia se le ha dado que se vista de lino fino, limpio y blanco. Se le ha dado. ¿Qué se le ha dado a la iglesia? A la humanidad. El evangelio. El evangelio. Y dije, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Quién lo dice? Ah, no, esto es interpretación de Gabriel, ¿verdad? Abran la mente, queridos. Abran los ojos, abran los oídos. Entiendan el evangelio. Purifíquense. Que morirán. No lo digo yo, está escrito. Pero esto no lo va a contar en ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque necesita de vosotros. Necesitan de vosotros. Jamás os dirán que vosotros estáis en apostasía. Jamás. ¿Por qué? Porque no lo saben ni ellos. No logramos entender, queridos. ¿Por qué no entendemos la verdad? Porque tenemos el Espíritu de Cristo. Cuando yo os digo que no entendéis cómo obra Dios y cómo obra el enemigo, es que no lo entendéis. ¿Con qué espíritu caminamos? Porque este espíritu no nos deja, nos pervierte siempre la verdad. Cuando estás con Cristo, eres libre. Cuando eres libre, entiendes la verdad. Y cuando entiendes la verdad, ¿qué ocurre? Eso trata de explicarnos, queridos. Eso trata de explicarnos. ¿Caminamos con Cristo? ¿O caminamos con otro espíritu que se le parece tanto que nos deja entender otras cosas? No somos capaces de entender la verdad. Nos quedamos con una teoría, pero sin una experiencia real. Porque eso nos habla de una experiencia real aquí. Dice, el lino fino, dice la Escritura, es la justicia de los santos. ¿Qué es la justicia de los santos? La obra del lugar santo, queridos. Es la obra donde nosotros tenemos que santificarnos en la verdad. ¿Verdad? Pero una vez que entiendes la verdad, ¿qué más recibes? El Espíritu, queridos. Porque eso es lo que trata de decir. El vestido de bodas de la parábola representa el carácter puro, sin mancha, que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. ¿Y qué es lo que han hecho estos verdaderos de Cristo? Se han santificado. Cuando se han santificado, es decir, cuando la verdad está aquí, ¿quién más viene aquí? El Espíritu. El Espíritu viene aquí. ¿Verdad? Porque dice, a la iglesia se le ha dado que se vista de lino fino, limpio y blanco. ¿Qué es esto? La verdad pura sin contaminar. Y eso garantiza la presencia del Espíritu también. ¿Verdad? Que no tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Es decir, que no haya falsa doctrina, falso entendimiento. Y entonces, ¿por qué cuando se nos presenta la verdad la rechazamos? ¿Dejamos de compartir? ¿Por qué? Porque Gabriel dice que la Odisea está fuera, en la oscuridad. Pero lo dice Gabriel. ¿O es que no entendéis? Y si no entendéis, ¿por qué? ¿Cuál es el espíritu con cual camino que me hace negar lo evidente? Lo evidente. No me deja entender. ¿Con qué espíritu camino? Yo os lo he dicho muchas veces. Yo no digo estas cosas para ofenderos, queridos, sino porque necesitamos entender quién está en este templo. Nosotros creemos que somos libres. Cuando decimos libres, solo podemos ser libres cuando Cristo camina con nosotros. Cuando Cristo camina conmigo, ¿entiendo la verdad pura sin contaminar o entiendo verdades contaminadas? Despierten, mis amados. Trato de ayudaros, pero yo trato de ayudar. Si vosotros no comprendéis, yo no puedo hacer nada.
esta obra tenéis que hacerla vosotros, individualmente. No hay otra. Y yo ya lo sé que el espíritu que tenemos, porque yo vengo de allí, ya os lo dije, el espíritu que tenemos nos dice, pero ¿tú qué dices? O sea, tú tienes la verdad y yo tengo un falso espíritu. Enséñame tu obra. Enséñame tu obra. Este asunto, esta experiencia de caminar con Cristo, queridos, es una cuestión, es que no se puede ni explicar, es que lo dije bien el Espíritu, es que no puedes explicarlo, no puedes explicarlo. ¿Por qué tenemos tantos prejuicios? ¿Por qué no somos capaces de, cuando creemos ver, en realidad no vemos? Cuando creemos entender, en realidad no entendemos. Y cuando se nos presenta blanco sobre negro, nosotros no aguantamos a ningún santo en esta tierra. Lo perseguimos, lo matamos, lo marginalizamos, lo acallamos, le hacemos lo que quieras. La pregunta es, ¿qué espíritu nos guía? De eso nos habla Dios, eso les pasó a los judíos. Y se lo decía Jesús. Es que no tenéis mi espíritu. Si hubieseis tenido mi espíritu, sabríais quién soy yo. ¿Y por qué lo mataron? Necesitamos entender las profundidades más profundas del Evangelio, queridos. Pero sin Cristo esto es imposible. Solo tenemos teoría de la verdad, solo creemos saber la verdad, pero no logramos profundizar porque esta es obra del cuarto ángel. Pero para eso necesitamos purificarnos en la verdad, ser como niños. Cuando Dios me habla, sencillamente decir, está escrito. No me importa quién lo dice, Pepito, Grillo o Gabriel. Es que no me importa quién lo dice. Un niño de 2 años. La cuestión es, ¿está escrito? Tengo que hacerme la pregunta. Primero, ¿por qué no he entendido hasta ahora? ¿Por qué no la entendí? Segundo, ¿y por qué no la entiendo? ¿De qué me está hablando este hombre? ¿Cómo es que este hombre me decía una cosa y yo leo y no sé por qué no entiendo otra cosa? ¿Por qué ocurre eso? Y esta es la pregunta número 1. ¿Con qué espíritu estoy caminando? Esta es la pregunta número 1. Si no entiendo esto, no entenderé nada. En lino fino dice la Escritura es la justicia de los santos. Es la justicia de Cristo. La justicia de los santos, ¿cuál es? Santifíquese la verdad. Es la verdad, ¿verdad? Los que comen la carne y luego beben la sangre, beben del Espíritu, consecuencia de comer la carne del Evangelio, ¿verdad? Entender, purificar la verdad. Dice, es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como su Salvador personal. Pero claro, aquí tenemos un problema. ¿Quién es nuestro Salvador personal? Sabemos Juan 17, ¿verdad? Que te conozcan a ti y a Jesucristo y su omnipresencia, su Salvador personal. ¿Cuál fue el texto por donde iniciamos? Que no creéis que lo puse ahí porque se me ocurrió. Jesús dice, tu espíritu está sobre mí. ¿Cuál espíritu? Entonces, ¿quién es Él? Para poder entender y recibir como su Salvador personal, primero, sine qua non, sin condición alguna, a la iglesia se le ha dado que se vista de lino fino, limpio y blanco, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Tengo que pasar el proceso de la santificación en toda la verdad. Sin santificarme en toda la verdad, yo no entiendo de lo que me está hablando aquí. No hay forma de entender el lenguaje celestial. ¿Cómo habla Dios y qué es lo que trata de decir detrás de cada palabra y cada frase? Porque nada está puesto porque sí. Tiene un sentido. La pregunta es, ¿puedo entender este sentido? Si no tengo el Espíritu de Cristo, ¿puedo entender este sentido? Pues por eso está en Babilonia la Odisea. Porque al rechazar a Cristo, no entiende ni una.
No entiende ni una. Por eso aquí estamos presentando la verdad, pero la verdad de la Odisea es otra, totalmente distinta. Por eso mucha gente dice, que me pasó a mí, tú dices, hombre, por favor, pero es que no hay nada sin tocar. Este es otro evangelio. ¿Qué me cuentan estos a mí? ¿Y qué está escrito por aquí? Y cuando se encuentran ante semejante barbaridad, se niegan. No puede ser, este hombre está errado. No, este hombre no está errado, este hombre te está contando lo que está escrito. La pregunta clave es, ¿por qué no entiendo? Esa es la pregunta clave. Y es ahí cuando entendéis por qué yo entré en estado de shock, 1 año y medio, casi 2, poniéndome a estudiarlo todo como si fuera un niño, rechazando saber nada. He quitado de mi mente cualquier cosa que creía saber. Y yo me puse, oye, ¿qué dice aquí? Y empecé a montar el puzzle. Porque cuando me encontraba una detrás de otra, otras y otras y otras cosas, que en la Odisea decía lo contrario, pues claro, uno se queda en estado bloqueado. ¿Pero esto qué es? Pues es la obra del enemigo. Es el resultado de haber rechazado a Cristo y caminar con un otro espíritu. Y cuando se nos dice, nos negamos. Yo camino con otro espíritu. ¿Pero qué va? Mira cómo me comporto, mira cómo hablo, mira. Oye, id a los evangélicos, id a los pentecostales, id a otras iglesias. Participen. Miren cómo se comportan, cómo son sus vidas. ¿Por qué os parece tan extraño que este espíritu engañador se le parece tanto al espíritu real? ¿Por qué nos negamos a entender la visión de los 2 tronos? Todo el mundo pide, Padre, danos tu espíritu. ¿Por qué unos reciben un espíritu y otros otro espíritu? ¿Y por qué siguen engañados? Porque aquel espíritu copia del verdadero espíritu de Dios. Copia. Se comporta igual, lenguaje, vocabulario. Parecen ser, pero no lo son. No lo son. Y nosotros no logramos entender esto. Nosotros creemos que porque vamos a la iglesia, porque estudiamos, porque oramos y tal. Lo hacen todos. ¿Son salvos? Esta es la pregunta fundamental, queridos. Y eso es lo que trata de explicarnos aquí. Sin santificarnos en toda la verdad, no tenemos el Espíritu de Cristo. Tenemos un otro espíritu que se parece, pero que no lo es. No lo es. Y cuando nos negamos a escuchar la verdad pura sin contaminar, el Espíritu de Cristo se retira. No lo digo yo, ¿entendéis el principio? Cuando Cristo habla, ¿a través de quién? De un burro. Cualquier rechazo significa que el Espíritu de Cristo se retira. La pregunta es, ¿y con quién caminas? ¿Con quién caminas? Necesitamos entender el verdadero evangelio, queridos. El verdadero. Dejémonos de estar engañados. Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como su Salvador personal, como su Dios personal. Y lo he dicho bien. Pero para eso, si no estamos santificados, nosotros no entendemos de lo que está hablando aquí. No entendemos. Dice, la túnica blanca de la inocencia, y ahora viene a explicarnos realidades desde el principio. La túnica blanca de la inocencia la llevaban nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Dios en el Santo Edén. Vivían en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Toda la fuerza de sus afectos estaba entregada a su Padre Celestial. Una luz suave y hermosa, la luz de Dios, envolvía a la santa pareja. Dice, este manto de luz era un símbolo de sus vestiduras espirituales. Ese manto de luz exterior era símbolo de sus vestiduras espirituales, de la presencia de Cristo, de inocencia celestial, dice. Si hubieran permanecido fieles a Dios,
les habría seguido envolviendo siempre. Pero cuando entró el pecado, cortaron su conexión con Dios. ¿Qué nos habló hasta ahora? Cuando los judíos se negaron a santificarse en la verdad, cortaron su conexión con la presencia del Espíritu, ¿verdad? Cuando los gentiles se negaron a entrar en el día de expiación, es decir, santificarse en la verdad, quedaron en perfecta oscuridad. Cuando la Odisea se negó a aceptar el mensaje de 1888, fue echada fuera en la oscuridad. ¿Y dónde estamos ahora? A nivel individual. La gente se agarra de la iglesia, institución, y de sus maestros. ¿Pero dónde están? Afuera, en plena oscuridad. ¿Y dónde se manifiesta Dios hoy? ¿Cuál es su iglesia? Hasta que no despertemos y entendemos la verdad pura, por muy sorprendente que sea, no se salva nadie. Queridos, no se salva nadie, porque nadie es de Cristo hasta que no lo demuestra lo contrario. Y de eso nos está hablando, queridos. Esto nos ayuda a entender al que quiere entender, ¿verdad? Dice, si hubieran permanecido fieles a Dios, les habría seguido envolviendo siempre, pero cuando entró el pecado, cortaron su conexión con Dios, y la luz que les había rodeado se desvaneció. La presencia del Espíritu se va. Si no hay amor, si no se corresponde, el amor se va. Ahora, antes de lo que os hablo yo, si este ministerio no se le corresponde el amor, ¿qué tiene que hacer el amor? ¿Soy yo mejor que mi Dios? ¿Yo soy mejor que mi Dios? No, queridos. No. Si Dios se retira, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Empeñarme en seguir y seguir? No. Si no queréis saber la verdad, me retiro. Punto. Desnudos y avergonzados, trataron de suplir el lugar de las vestiduras celestiales cosiendo hojas de higuera para cubrirse. Un falso evangelio. Dice, esta túnica, tejida en el telar del cielo, no tiene ni un hilo de invención humana, porque es la presencia de Dios, este Salvador personal, es Cristo aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Entendéis las profundidades de un solo texto? Que solo os presenté un texto. Tengo muchos que podía presentaros. Pero, yo no lo sé. ¿Qué querréis que haga yo? ¿Que os mastique la comida y todo? ¿Que la trague por vosotros también? Entonces, ¿vuestra obra cuál es? ¿Cuál es vuestra obra, mis queridos? Cristo en su humanidad, el Espíritu de Dios está sobre mí, Cristo en su humanidad, forjó un carácter perfecto y este carácter se ofrece a impartirnos a nosotros. ¿Y qué hizo primero Jesús? Se santificó en toda la verdad. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque en desierto de la tentación, Él contestó con escrito está. Es la única forma de vencer. Sin estar santificados en toda la verdad, estamos entrampados. No tenemos la presencia del Espíritu. Estamos entrampados. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Todo lo que podemos hacer por nosotros mismos está contaminado por el pecado. Pero el Hijo de Dios fue manifestado para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. No hay pecado. Un pecado. ¿Cuál es este pecado? Él no está separado de Dios. El pecado se define como la transgresión de la ley. Ahora entendemos quién es la ley.
Cristo es la ley, estar separados de Cristo. Esta es la transgresión. Rompieron la conexión con Dios. ¿Cómo se manifiesta Dios? A través de Cristo, el pacto eterno, recuerden. Pero Cristo fue obediente a todo requisito de la ley. Dijo de sí mismo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en mi corazón, en mi mente. Es decir, me he santificado, conozco tu ley, entiendo tus requisitos. Y no me salgo de este marco, jamás, ni con una coma. Dice, cuando estaba en la tierra, dijo a sus discípulos, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. No entendemos, ¿verdad? Por eso tenemos ideas raras. No paramos de coser hojas de higuera, ¿verdad? Dice, por su perfecta obediencia ha hecho posible que todo ser humano obedezca los mandamientos de Dios. ¿Y cómo los obedeció Jesús? Tu espíritu está sobre mí. ¿Está el Espíritu de Cristo sobre nosotros? Si no lo está, por eso no podemos obedecer los mandamientos, por eso no entendemos los mandamientos, por eso nos santificamos, no nos santificamos en toda la verdad. Cuando nos sometemos a Cristo, al Espíritu, el corazón, la mente, se une con su mente. ¿Quién piensa? Ah, no, esto lo dice Gabriel. Os lo he contado esto, que yo no me muevo. Si Cristo no me revela, yo no sé. Es que no lo sé. Entonces, ¿entendéis lo que está hablando? Cuando nos sometemos al Espíritu de Cristo, la mente se une con su mente. ¿Y quién piensa? ¿Quién entiende? ¿Quién habla? No sé si entendéis esta realidad, queridos. Y esto es una experiencia que sí o sí necesitamos tenerla. Si no, no somos de Cristo. Habla un otro. ¿Comprendéis? La voluntad se funde en su voluntad. La mente se hace una con su mente. Los pensamientos son llevados cautivos a Él. Vivimos su vida, no la mía. Y cuando llegas a este punto, Cristo decía, no hay nada de este mundo en mí y en ti. ¿Hay todavía algo de este mundo en ti? Si hay algo de este mundo en ti, no tienes a Cristo. Duro. No me lo cuentes. No me lo cuentes, que no tenéis ni idea la pelea que tengo yo con gente que trato de explicarles esto. Porque no se entiende, queridos. Nos ha convencido el enemigo. ¿Nos gusta este mundo? Hasta que no abandonamos este mundo, no podemos vivir su vida. Esto es lo que significa estar vestido con la ropa de su justicia. Ahora pregunto yo, ¿es esta vuestra experiencia? Si esta no es mi experiencia y la vuestra, no somos de Cristo. Y si no somos de Cristo, Él está en la puerta. ¿Quién está dentro? No lo sé si entendemos, queridos. Yo sé por qué rechazáis este evangelio. Porque este no os lo predica nadie. Nadie os ayuda a entender esta realidad. Nadie. Porque vuestros maestros están contaminados. Están contaminados. Por eso os predica un evangelio edulcorado. Porque necesitan de vuestras aportaciones. Y Satanás, mientras tiene vuestras aportaciones en su obra, la obra de Dios le pasa lo que no paro de contaros una y otra vez. Por esto este ministerio no puede hacer más obra. Por ejemplo, solo os voy a dar un dato para que sepáis. Hay, a través de la inteligencia artificial,
Estas reflexiones, lo que pasa es que cuesta dinero, pero estas reflexiones, mientras yo os estoy hablando en español aquí, en realidad con la inteligencia artificial podría hacer que mi hablar se oiga en cualquier otro idioma. Yo os hablo en español, pero a través de la inteligencia artificial puede hacerlo, hacer una traducción de voz real, audible, en otro idioma, en inglés o cualquier otro idioma. ¿Por qué no se difunde estos mensajes? Podríamos hacer publicidad, por ejemplo, a este canal y a estos vídeos. ¿Pero qué necesitamos para eso? Recursos. Pero claro, cuando yo os cuento estas realidades, vosotros decís, este tío se quiere comprar un yate. ¿Ah, sí? ¿Y con qué espíritu os explica este tío la verdad? ¿Se puede tener espíritu de Cristo y deseos de este mundo aquí? Es que es incompatible y vosotros no entendéis. Esa es la realidad. Vosotros no entendéis. No se puede tener a Cristo, porque el día que yo no tendría a Cristo, yo empezaría a decir barbaridades aquí. Yo quisiera decir, es como en el demoniado, ¿eh? Tú quieres decir una cosa, pero habla un otro. Tú dices otras cosas. Y eso no es cuestión de voluntad. No sé si habéis entendido el mecanismo. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une a su corazón, a la mente. La voluntad se funde en su voluntad. ¿Y quién habla? ¿Quién hace lo que tiene que hacer? ¿Yo o él? Es que tenéis que entender este mecanismo, queridos. Entonces mi pregunta es, ¿yo puedo tener las cosas de este mundo y tener al Cristo al mismo tiempo? Pruébenlo. Pruébenlo. Y cuéntamelo. Cuéntemelo. Por eso mucha gente cree saber la verdad. Pero, ¿tienen esa experiencia real? ¿Su mente con la mente de Cristo entiende lo mismo cuando lee el texto? ¿Su voluntad con la voluntad de Cristo actúa de la misma manera cuando lee lo mismo? Esto es algo que lo dice bien el Espíritu de Profecía. Ni se puede compartir, ni se puede explicar. Más de lo que ya lo está explicando, no sé cómo contarlo. Y nosotros, sin esta experiencia, no hay traje. Y por eso, los que creen saber dicen, pecamos hasta que Cristo viene. ¿Por qué? Pues porque no tienen el traje. No entienden. No tienen esta experiencia. Reflexión tras reflexión le dan al no me gusta. Por eso digo que tengo un endemoniado que reflexión tras reflexión es entre los primeros que viene y no me gusta. Es que no vivimos esta experiencia, queridos. No tenemos esta experiencia. Nuestros prejuicios y nuestra mente, lo que creemos ver y entender, no nos deja profundizar en esta profunda experiencia, real experiencia. Esto es lo que significa estar vestido con la ropa de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos mira, no ve la vestidura de hoja de higuera. ¿Qué es lo que no ve? Como soy real. Él no mira como soy real. Todavía, porque todavía, hasta que no tenemos la naturaleza divina, ¿cómo somos en realidad? Hojas de higuera. Es así como somos en realidad. ¿Pero qué es lo que mira? Dice, ni la desnudez y deformidad del pecado, sino su propio manto de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Pregunto, ¿estamos en esto? Estoy seguro que la gran mayoría ahora mismo se quedan mudos. No saben qué decir. Los invitados al banquete de bodas fueron inspeccionados por el rey.
Solo eran aceptados los que habían obedecido sus exigencias. ¿Dónde se encuentran estas? Santifíquese en la verdad. Se habían puesto el traje nupcial. ¿Cuál es el traje? Pues acabamos de él. El Espíritu de Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Lo mismo ocurre con los invitados a la fiesta del Evangelio, es decir, con los que no han entrado en el día de la expiación. Porque ahora recuerde que esta obra es individual. La Odisea está fuera. ¿Con quién está obrando Dios? Con todo el mundo que tienen oídos y se quieren purificar, santificar y purificar. A nivel personal, esta es la obra del cuarto ángel. ¿Y quién están invitados a la fiesta del Evangelio? Todo el mundo. Todo el mundo, sin condición. ¿La condición cuál es? Santifíquese en la verdad, póngase el traje nupcial y vengan a la boda. Todo está preparado. Participen de la boda. ¿Ahora entendéis? Lo mismo ocurre con los invitados a la fiesta del Evangelio. Todos deben pasar el escrutinio del gran rey. Ahora, yo pregunto, pueblo de Dios, nosotros entendemos que tenemos una obra que hacer, el remanente final, Cuidado, no estamos hablando de la Odisea. No, aquellos que se santifican. ¿Cuántos son? Poquitos. Poquitos. ¿Entendéis cuánta responsabilidad tenemos nosotros para llegar con este evangelio a todo el mundo? Espero que podáis entender, mis amados, que tenemos una obra tremenda por delante. Y nosotros perdemos el tiempo con las cosas de este mundo. Y mientras el enemigo nos tiene atrapados en las cosas de este mundo, perdemos el traje nupcial. Todos deben pasar el escrutinio del gran rey, y solo son recibidos los que se han puesto el manto de la justicia de Cristo. ¿Saben algo las demás iglesias de esto? Pues si no sabe la Odisea, ¿cómo van a saber los demás, queridos? ¿Cómo lo van a saber? ¿Entendéis la obra tremenda que tenemos por delante? Dice, atentos, ¿cómo se manifiesta, verdad? La justicia es obrar rectamente y todos serán juzgados por sus obras. Nuestro carácter se revela por lo que hacemos. Las obras muestran si la fe es genuina. Y yo me pregunto, porque estaba pensando, incluso, debería de hacer una invitación en el canal y que todos aquellos que quieran participar, hacer un vídeo donde todo el mundo pueda participar, da igual lo que digan o lo que piensen, y que me expliquen a mí por qué no funciona este ministerio. ¿Dónde está fallando? ¿Cuál es el problema de este ministerio? Porque dice, las obras muestran si la fe es genuina. ¿Cuánto tiempo necesitáis para tener la suficiente confianza para poder entender si esta obra son frutos del Espíritu de Cristo o son frutos de la obra de un espíritu extraño? ¿Cuánto tiempo necesitáis para entender si esta obra es genuina? Os lanzo la invitación ahora. Déjenme en los comentarios si queréis que hagamos una reflexión. Yo prepararé lo que haga falta, no importa. Yo prepararé, y si queréis que hagamos una reflexión en donde haya una especie de podcast, donde todas pueden participar libremente. Me da igual lo que digan o lo que piensen. Me da igual, fijaos lo que digo. Me la estoy jugando a todas. Si queréis que hagamos esto, díganmelo. Participaremos. Los que fuéramos, me da igual.
los que fuéramos. Y necesito saber qué pensáis. ¿Por qué esta obra no funciona? Déjenmelo en los comentarios, mis queridos. Gustosamente os aceptaré, y si estáis de acuerdo, pues vamos a preparar un material y lo colgaremos en el canal abiertamente, independientemente de lo que digan o de dónde sean, no me importan. Pero quiero saber qué es lo que tenéis aquí. ¿Qué pensáis de verdad? ¿Verdad? Y me da igual, aunque estéis hablando contra mí, me da igual esto. Déjenme en los comentarios vuestra opinión. ¿Queréis que hagamos un material así? Pues estoy abierto. Hagámoslo. A ver, ¿por qué no funciona esto? ¿Cuál es el problema? Necesito entender. Porque sé muchas cosas, pero esto la verdad que no, o sea, no me entra. No lo sé por qué. Dice, no nos basta con creer que Jesús no es un impostor y que la religión de la Biblia no es una fábula astutamente urdida. Podemos creer que el nombre de Jesús es el único nombre bajo el cielo por el que el hombre puede salvarse. Y sin embargo, no convertirlo por la fe en nuestro Salvador personal. No basta con creer en la teoría de la verdad. No es suficiente hacer una profesión de fe en Cristo y tener nuestros nombres registrados en la lista de la iglesia. Recuerden, ¿y dónde está la iglesia? Fuera en la oscuridad, echada de la gracia. ¿Recordáis? El que guarda sus mandamientos permanece en él y él en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Y el párrafo anterior entendimos cómo obra el Espíritu. En esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Dice, esta es la evidencia genuina de la conversión. Cualquiera que sea nuestra profesión, no significa nada a menos que Cristo se revele en obras de justicia. Y yo os vuelvo a preguntar, ¿dónde habéis visto en este ministerio obra de injusticia, engaño, verdad mezclada con error? ¿Dónde la habéis encontrado en este ministerio? Por eso os invito, déjenme en los comentarios. Si queréis que hablemos abiertamente, lo grabaremos y lo colgaremos en la red. No me importa lo que vais a decir. Aunque esté contra mí, no me importa. Pero vamos a ver si entendemos entre todos qué le pasa a este ministerio. Porque igual, yo qué sé, igual estoy equivocado. No lo sé. Igual estoy equivocado yo. Cosa un poco rara, ¿verdad? Porque claro, explicar todas esas verdades solo se puede con Cristo. Entonces, aquí tenemos un problema de fondo. Más allá de lo que yo pueda decir o declarar. Es que uno no puede declarar la verdad pura sin contaminar sin Cristo. Esto es imposible. Entonces, yo os trato de explicar lo que está escrito. ¿Sin Cristo? ¿Qué estáis escuchando aquí? ¿Teoría de la verdad? ¿O es mucho más que eso? Quiero saber cuál es vuestra opinión, ¿verdad? Dice, la verdad debe plantarse en el corazón. ¿Qué es esto? Santifíquese en la verdad. La verdad debe plantarse en el corazón, en la mente. Debe controlar la mente y regular los afectos. Todo el carácter debe estar marcado con las palabras divinas. Cada J, atentos, cada J y tilde de la palabra de Dios debe ser llevada a la práctica diaria. Cada J y cada tilde. Esto significa que hay que santificarse en toda la verdad.
Si no estás santificado en toda la verdad, incluido coma, J y tilde, tenemos un problema, ¿no? Dice, el que llega a ser participante de la naturaleza divina, ¿qué dice? El que llega a ser. ¿Cómo llega uno a ser participante de la naturaleza divina? Pues por el párrafo anterior. La verdad debe plantarse en la mente. Y cuando se hace esto, automáticamente participamos de la naturaleza divina. Tenemos el Espíritu de Cristo. ¿Comprendéis el mecanismo? El que llega a ser participante de la naturaleza divina estará en armonía con la gran norma de justicia de Dios. ¿Cuál es la gran norma de justicia de Dios? Escrito está. Os advierto, el espíritu de profecía es escrito está. Es el condicionante del remanente. Los que tienen el espíritu de profecía, recuerden, es un condicionante del remanente. Por lo tanto, el espíritu de profecía es palabra de Dios, escrito está. Por lo tanto, el que llega a ser participante de la naturaleza divina estará en armonía con la gran norma de justicia de Dios y su santa ley. Matices, ¿verdad? Esta es la regla por la cual Dios mide las acciones de los hombres. Esta será la prueba del carácter en el juicio. Pregunto, si no estamos santificados en toda la verdad, ¿podemos permanecer de pie en aquel día? ¿Os está contando alguien estos principios, estos mecanismos, para que podamos entender de una vez por todas cómo hemos de caminar en la presencia de un Dios santo? Y no es vanagloria personal, queridos. Contrastes. Hay muchos que afirman que con la muerte de Cristo la ley fue abrogada, y esto le habla a los gentiles. ¿Qué es lo que creen ellos? Que la ley fue colgada en la cruz. Pero no se refieren a Cristo, sino se refieren a la teoría de la verdad, a la palabra escrita, ¿verdad? Pero en esto contradicen las propias palabras de Cristo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Cristo entregó su vida para expiar la transgresión de la ley por parte del hombre. Si la ley hubiera sido cambiada o dejada de lado, entonces Cristo no habría necesitado morir. Y esto nos habla de la encarnación. Atentos. Ahora viene con su vida. Dice, con su vida en la tierra, honró la ley de Dios. Con su muerte en la cruz la estableció. ¿Por qué? Porque no transigió. ¿Comprendéis? Dio su vida como sacrificio. No para destruir la ley de Dios, no para crear una norma inferior, sino para que se mantuviera la justicia, para que se demostrara que la ley es inmutable, para que permaneciera firme para siempre, en la eternidad. Satanás había afirmado que era imposible que el hombre obedeciera a los mandamientos de Dios. Y en nuestras propias fuerzas, es verdad que no podemos obedecerlos. ¿Quién sabe esto? Pues el enemigo lo sabe. Y a esto está jugando. Mientras estamos separados de esta experiencia con Cristo, con su Espíritu, mientras estamos separados de esta experiencia, somos de Él. Pero Cristo vino en forma de humanidad y por su perfecta obediencia demostró que la humanidad y la divinidad combinadas pueden obedecer cada uno de los preceptos de Dios. Pero nadie nos ha explicado esta realidad, queridos. Y esta es la obra de este ministerio desde el principio. Tratar de entender esta unión de la humanidad y la divinidad, sin la cual no somos de Cristo, no entendemos el Evangelio.
A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este poder no está en el agente humano. Mientras la Odisea dice, no, nosotros estamos con Cristo, caminamos con ese espíritu, pero no tiene ni la menor idea con qué espíritu camina. Porque en 1888 el espíritu se retiró para siempre. Dice, es el poder de Dios. Cuando un alma recibe a Cristo, recibe poder para vivir la vida de Cristo. Y otra vez lo digo, cuando nosotros entendemos esta realidad, muchos se quedan sin palabras. ¿Sabéis por qué? Porque nadie os ha contado esta realidad. Nadie. Dios exige la perfección de sus hijos. Su ley es un trasunto de su propio carácter. Es Él es el que vive en mí esta realidad. Y es la norma de todo carácter. Esta norma infinita se presenta a todos para que no haya error en cuanto a la clase de personas que Dios tendrá para componer su reino. La vida de Cristo en la tierra fue una expresión perfecta de la ley de Dios. Y cuando los que pretenden ser hijos de Dios lleguen a ser semejantes a Cristo en carácter, serán obedientes a los mandamientos de Dios. Entonces el Señor podrá confiar en que formarán parte del número que compondrá la familia del cielo. Vestidos con el glorioso ropaje de la justicia de Cristo, tienen un lugar en la fiesta del Rey, tienen derecho a unirse a la multitud lavada con la vida de Cristo, con la sangre, con la vida de Cristo, con la omnipresencia, con el Espíritu, con el otro Consolador. Eso es lo que trata de explicarnos. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la Justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis y iluminará la tierra con su gloria. Espero, mis queridos hermanos, que os he podido ser de ayuda para que podáis entender realidades. En la próxima reflexión hablaremos de la Odisea. Es la última que toca. Os invito, queridos, que no tengáis en cuenta ni una sola palabra de lo que yo he dicho sin estudiar por vosotros mismos y que tengáis vuestra propia experiencia. ¿Verdad? Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.